¿sí o no? Me fascinan las clases de biología. ¿Por qué? Profe, porque somos como muy activos. Andamos repasando todo el tiempo y tocando temas nuevos. Eso me agrada, amigo. Esa es la idea. Así es que es la cosa, ¿sí o no? Sí, profe. Muy bien, eso me alegra mucho. A ver si alguien más se conectó. No. Ah, sí, hay dos personitas acá en sala de espera y ya. Bueno, entonces sigamos. Estaba diciendo, me preguntaban un poco como por qué las personas que comen muchas verduras o que tal vez son vegetarianas tienen mucha energía. No, lo que suele pasar es al contrario, que las personas que son vegetarianas son personas que energéticamente son muy débiles. Entonces ustedes me dirán, pero profe, ¿por qué si las plantas tienen la mayor parte de glucosa? Lo que pasa es que ustedes saben que nosotros tenemos o teníamos, algunas personas ya nacen sin eso, unos órganos que se están perdiendo. Son dos. ¿Cuál se está perdiendo? El más conocido de nuestro cuerpo que ya uno dice, ay, eso ya no sirve para nada, solo para enfermarnos. Las cordales, ¿por qué es que se llama? Listo, muy bien, las cordales. Y el otro, adentro del cuerpo, en el intestino. Profe, no me acuerdo el nombre, pero es como una bolita, no me acuerdo bien, como que eso siempre se los ponen a las personas. ¿El apéndice? Muy bien, el apéndice y las cordales. Oiga, qué muchachos tan pilos. ¿Sí ve que estos manes sí son bien, bien pilos? Entonces, el apéndice y las cordales nos dicen algo muy importante de nuestra historia evolutiva, de nuestra evolución. ¿Sí sabían eso? ¿O no? No, profe. Ahora, Profe, las ¿qué no? cordales, Dime, pregunta. pues así con las cordales, de lo que yo sé, pues nosotros, digamos, antes comíamos cosas duras del suelo, ¿no? Listo, muy bien. Las cordales, al igual que todos, si ustedes se dan cuenta, todos los animales que son herbívoros tienen una buena cantidad de muelas planas, como la que nosotros tenemos en las partes de atrás, ¿sí? Porque esas muelas sirven para macerar, o sea, para machacar. Entonces, si nosotros comíamos, si nosotros éramos herbívoros, que esa era nuestra dieta realmente, éramos herbívoros, teníamos las cordales, ¿cierto? Para poder macerar esa comida mucho más fácilmente. Y además teníamos una parte de nuestro intestino que se llamaba el apéndice. Los herbívoros todavía tienen apéndice. ¿Para qué sirve el apéndice? Para procesar la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Los azúcares que tienen las plantas. Como nuestra dieta cambió hace miles de años, Profesor, a mí las cordales me salieron. claro, a muchos de nosotros nos van a salir, hay personas que ya no les sale. Eso es un proceso evolutivo que estamos viviendo, ¿listo? Pero bien. Entonces, mira, nosotros, como ya nuestra dieta cambió, nuestra dieta está a base de cocinar, de preparar diferente, el fuego, comer carne, ¿cierto? Nos volvimos omnívoros. Eh, Blandita, ¿Cómo? Ya que venimos de los ovnis, o sea, carne blandita. De los ovnis, sí, claro. No, mentiras, es que diferente. Una cosa es ovni Carne y otra es blandita. omni. Entonces nosotros comemos, ¿cierto? Ciertos tipos, cambiamos mucho la dieta. Entonces, estos órganos se están empezando o ya se están perdiendo, ¿cierto? El apéndice ya no tiene ninguna función en nosotros y las cordales realmente lo que hacen es más afectarnos que beneficiarnos, ¿cierto? Entonces, se están perdiendo estos órganos. Por tanto, las personas que son vegetarianas no pueden procesar, no tienen un órgano, no tenemos, así nosotros queramos, un órgano para procesar la celulosa, que es el azúcar de las plantas, cosa que los herbívoros sí hacen, ¿sí? Porque tienen apéndice. Nosotros ya lo perdimos, ¿sí? O Profe, sea, ya nos queda un vestigio, pero no es funcional. Entonces, como no podemos procesar la glucosa tan fácilmente, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona vegetariana? Pues buscar otros productos también de origen vegetal para poder, eh, digamos que,
asimilar la misma cantidad de glucosa que tiene una persona, pero eso sale caro. Tiene que consumir Soya. vitaminas, digamos la soya, tiene que comer un montón de nutrientes que sean mucho más fácil de procesar que otras verduras. ¿Listo? Alguien iba a preguntar por allí algo ahora sí. Sí, profe, yo. Cuando tú te refieres al azúcar, es al azúcar que nosotros a veces le echamos, no sé, a la comida. Todo tiene azúcar, todo lo que comemos. ¿Cómo se llama ese azúcar? O sea, que es por eso que a veces, o sea, ¿Cómo se que es llama por ese eso azúcar? que comer azúcar en exceso es malo. Claro, ya te digo por qué. Pero ¿cómo se llama ese azúcar? ¿Qué cosa? Glucosa. Lo que pasa es que el azúcar que nosotros le echamos al jugo y todo eso es un azúcar, pues ya Pero digamos, pura, digámoslo así. Refinado. ¿Sí? O sea, eso es glucosa pura. El azúcar es glucosa pura. Nosotros consumimos glucosa mezclada con muchas cosas más. Por ejemplo, cuando nosotros comemos, vamos a McDonald's y me pido una hamburguesa de esas feas de McDonald's, o ricas, no sé, hay personas que les gusta, no sé. Pero entonces nosotros sentimos los sabores, pedimos unas papitas fritas, así, chan, qué delicia. Ahí estoy comiendo glucosa, sí, obvio, profe. obvio, ¿en Sí, dónde la profe. estoy comiendo? Claro que sí, profe. Las papas. En La las papa. papas, por ejemplo. Digamos, por ejemplo, las papas como tal tienen cantidades gigantescas de glucosa. Profe, pero es que esas papas son saladas y sabe muy rico. Claro, porque no estamos comiendo glucosa pura, estamos comiendo algo que se llama almidón, que son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de glucosa ahí atrapaditas. Pero cuando no la comemos, llegan al estómago, se degradan y se van al hígado. Y eso se vuelve glucosa, o sea, se vuelve azúcar. Ahora, no existe solo el azúcar de cocina, que es glucosa. El azúcar de la cocina es glucosa. Pero no solo existe ese azúcar. Está el de las frutas que se llama fructosa, está la maltosa, la lactosa que tiene la leche también es un La azúcar. stevia. Bueno, no sé qué tipo de glucosa será eso, pero debe ser, no sé, me imagino yo que fructosa o sencillamente tendrá un saborizante, porque la stevia no aumenta los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, no solo existe eh, el azúcar, ¿cómo se llama? El azúcar de cocina, De caña. sino que todo lo que nosotros comemos se va a transformar en glucosa. Todo. No, o sea, no que porque se sienta salado cierto alimento no quiere decir que no tenga glucosa, porque esa sensación de dulce solo nos la da nuestra lengua. ¿Listo? La sensación de lo dulce solo nos la da nuestra lengua. Así de sencilla es la vida. ¿Listo? O sea, esa sensación de sentir, de percibir algo dulce, es una sensación como muy de nuestra lengua, pero al interior del cuerpo es que el cuerpo sabe si algo tiene grandes cantidades de glucosa o no. Entonces volvamos al ejemplo, digamos, yo como esa hamburguesa, me como las papas y lo que yo estoy dándole al cuerpo es energía. Ahora, hay cosas mucho más saludables, ¿cierto? No estoy diciendo que ahora vamos a comer todos los días McDonald's, sino que en un ejemplo como esos podemos ver que la energía puede ser procesada, puede ser que consumida dentro de estos alimentos que son un poco más procesados, ¿cierto? Pero, Pero profe, hay otros con mucho más nutriente de glucosa que nos va a servir más. profe, la pregunta del Ujú, millón. ujú. Si es saludable, ¿tiene más o menos glucosa? Tiene que Eh, ser, para que sea saludable, es Una diga- algo que tiene helada, más ¿no? o menos no, glucosa. digamos que no solo depende de la glucosa, porque si fuera así, pues comeríamos cucharadas de azúcar y ya, ¿sí o no? O sea, si se tratara solo de la glucosa, sería solo eso. Pero ¿qué hace que sea más saludable? Pues que va a tener otras cosas, como vitaminas, como ciertos átomos, ¿cierto? Como, por ejemplo, puede llegar a tener el potasio, puede llegar a tener hierro que aumente nuestros glóbulos rojos,
puede tener, ¿sí me entiendes? La glucosa, ¿para qué sirve? Para la energía, ¿sí? Para que nosotros tengamos suficiente energía. Pero no podemos decir que tenga mayor o menor cantidad. Nosotros necesitamos comer balanceado. Nosotros sabemos qué es comer balanceado. Pues es un almuerzo corriente, bajo en grasas, donde hay una buena mezcla de verduras, una proteína cárnica, ¿cierto? Eso nos va a servir muchísimo. Pero una comida en un restaurante tipo McDonald's, ¿por qué no nos sirve? Pues para comerla todos los días. No estoy diciendo que no la vamos a comer. Para comerla todos los días, ¿por qué no nos sirve? Porque es muy procesada. Primero, está muy procesada, entonces tiene muchos conservantes, cosas que el estómago no va a procesar, no va a degradar, ¿listo? Eso es lo que está pasando. Pero hay algo más. ¿Qué creen ustedes? ¿No es balanceado? Bueno, eso no es una comida muy balanceada, pero además lo más preocupante de ese tipo de comida, si nosotros no nos dedicáramos a comer eso, y no es solo de las hamburguesas de McDonald's, sino que las hamburguesas en general basan su composición en una cantidad inmensa de Grasa. grasa. Y la grasa, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena cantidad de glucosa en el cuerpo, la grasa, ¿qué va a hacer? ¿Alguien sabe qué es la grasa? Es glucosa, creo que comprimida o algo así. Bueno, hay mucha glucosa que se acumula se puede volver grasa. Pero si ya consumimos grasa y tenemos buena cantidad de glucosa, se va a empezar a acumular. ¿Y se acumula en dónde? Claro, en la pancita, en los bracitos, en la espalda, pero también se puede acumular en nuestras venas, en nuestras arterias y las puede taponar. ¿Por eso los infartos? Y te puedes morir. Claro, claro que sí. Entonces miren esto. Ahora, la grasa en cierta medida es buena porque puede permitir que nosotros conservemos energía en forma de calor en nuestro cuerpo, pero además también va a ser muy buena porque la energía que produce la grasa es más o menos, o sea, crea como 12 moléculas más de energía que la glucosa. Entonces dirán, profe, pero entonces, ¿por qué el cuerpo sintetiza primero degrada primero la glucosa que la grasa? Si la grasa da más energía. Lo que pasa es que también asimismo degradar la grasa implica gastar mucha energía. O sea, produce mucha energía, pero también gasta mucho. Entonces el cuerpo lo que hace evolutivamente, o sea, evolucionado para eso, lo que hace el cuerpo es hacer el proceso que menos energía gaste. ¿Listo? O sea, el que menos energía gasta. ¿Y cuál es el que menos energía gasta? La respiración. Degradar glucosa. Entonces, pongamos por caso, una persona gordita se pierde en, en una isla donde no hay nada, no hay ni plantas, nada. Y se pierde una persona flaquita. ¿Quién, en un estado de supervivencia donde no coman nada, quién puede sobrevivir más tiempo? El gordito. El gordito. Como la grasa. Porque tiene grasa que le puede servir. Y entonces, ¿qué es la grasa? Lo vamos a decir que la grasa es energía de reserva. La glucosa es energía que se consume en el momento. ¿Listo? Ojo, chicos, todo esto que estamos hablando ahorita, todo esto es energía. Estamos hablando de cómo la energía se transfiere. En el capítulo anterior, en el capítulo que vimos la clase anterior, estábamos hablando de energía también, energía cinética y potencial. Y ahorita voy a empalmar esto que estoy hablando de esta energía, que se llama la glucosa, energía química, con la energía cinética y potencial y después con los procesos de minería. ¿Listo? Porque todo está relacionado con todo. ¿De qué depende que yo vea esa relación? De que yo cómo entiendo el mundo. ¿Listo? Pero yo puedo encontrar múltiples relaciones, pero depende de cómo yo vea el mundo. Hasta dónde me llega a mí el ojo para ver el mundo como es, o cómo puedo interpretarlo también, ¿sí o no? Entonces, bueno, acá me escribe Valentina, profe, ¿qué causa el dolor en el apéndice? Que dicen que es muy fuerte y después le quitan el apéndice. El apéndice, eso se llama una molestia médica que se llama el apendicitis. Todo lo que termina en itis significa inflamación. Es malitis.
significa inflamación, y cuando algo se inflama, quiere decir que hay una ¿De sangre? sobrecarga de células en un punto. Entonces puede ser la sangre que se acumula, y dentro de la sangre hay glóbulos blancos que están intentando acabar eso. El pus, por ejemplo, ¿qué es el pus? ¿Y qué, profe? El pus, cuando uno se le hincha algo y se le inflama y todo eso, por La ejemplo, Y materia ese, que le y- sale. esa materia de qué está hecha. ¿Glóbulos blancos? Muy bien, está hecha de glóbulos blancos, por eso sale algo blanquito así, principalmente unos glóbulos que los vamos a llamar los neutrófilos. ¿Listo? Cuando se acumulan los neutrófilos se ven muy blanquitos. Le dan el nombre a los glóbulos blancos. Los neutrófilos, son muy blanquitos, son células de defensa. Entonces, cuando llega el apéndice y se empieza a acumular comida, o sea, nosotros podemos tener un pedacito de apéndice ahí, se puede acumular comida y esa comida no se sale. Pero entonces dentro de nuestro cuerpo esa comida se empieza a descomponer, se empieza a podrir. Entonces, como quedó atrapada ahí en el apéndice, los glóbulos blancos intentan destruir esa comida que no se alcanzó a degradar o que no alcanzó a pasar al intestino grueso, y empiezan a intentar destruir. Entonces generan la inflamación, pero la comida es muy grande. O sea, esos alimentos que no se alcanzaron a degradar son muy grandes. Entonces, sencillamente no se dejan descomponer tan rápidamente como el cuerpo puede, generando así la apendicitis. Entonces se empieza a llenar y a llenar de células hasta que el órgano, el apéndice, se crece tanto que puede explotar o reventarse, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se revienta? Que pasa algo muy peligroso. Es una infección peor que se llama la peritonitis, ¿sí? ¿Qué es la peritonitis? Es una infección en un tejido conectivo que se llama el peritoneo y recubre los órganos. Si se infecta el peritoneo, prácticamente se infecta todo el cuerpo. Y la persona puede morir muy rápidamente. Entonces, ¿por qué se genera el dolor? Por una infección. ¿Listo? Profe, porque dicen que cuando come pega, siempre, bueno, es muy posible que le dé apendicitis. Bueno, hay un montón de mitos y creencias alrededor del apéndice, ¿no? El que come semillas y se las pasa enteras, o las mastica, el que come las pepas de la granadilla o el que come las pepas de la uva le puede dar apendicitis. No, sí, profe, no, 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 no es que sea así, no es tan así la vida, ¿saben? nos traumaron con eso. Profesor, Sí, ¿sabía no. que usted puede hacer un veneno con pepas de manzana? Bueno, yo creo que se puede hacer veneno con la mayoría de cosas que uno tiene en la casa, pero por favor, no lo hagamos. No, no lo hagamos No nunca. intentar en casa. No, no, no lo intente, hermano, no. Yo le estoy diciendo en este momento y está grabado, ¿no? Ojo, ya sabemos quién es si algo llega a pasar. No, mentira. Eh, ahora, yo lo que estoy hablando en este momento es de cómo se dan, digamos, hablamos incluso de los vegetarianos y todo eso, pero estamos hablando es de cómo se dan los procesos de transformación de la glucosa. Entonces recuerden, las plantas hacen la transformación de la energía solar que está afuera, está en el espacio, ¿cierto? En el centro del sistema solar. Las plantas cogen esa energía solar y con los nutrientes y obviamente con el dióxido de carbono crean una cosa muy importante para todos nosotros, y es la glucosa. Crean glucosa. Esa glucosa ya transformada desde la luz, o sea, vea esto tan interesante, desde la luz y los nutrientes de la tierra se crea la glucosa, y nosotros y los herbívoros y todo lo que comemos está necesitando esa glucosa para poder vivir. Necesita esa glucosa para poder vivir. Y entonces, esa glucosa, cuando un humano la come, se va a acumular en el cuerpo. Va a ayudar, por ejemplo, se va a acumular un poco en los músculos, se va a acumular en el sistema nervioso, puede ser para los procesos, en la energía reserva, en la grasa, y va a permitir hacer movimientos cinéticos y potenciales, por ejemplo, como los que veíamos todos y cada uno de los que veíamos en la ciencia de lo absurdo, porque se acumulan los músculos. Y para dar movimiento que se necesita fuerza.
Y la fuerza, ¿cómo se puede aplicar? A partir de la energía también. ¿Sí? Entonces miren esos procesos de energía que se están dando al interior de nuestro cuerpo, pero que vienen dándose desde afuera, desde el espacio. O sea, sin el sol no podría ser posible tampoco eh, la vida en la Tierra, porque para eso nos adaptamos. Ahora, cuando el humano crea las comunidades, las sociedades, ciudades, en la modernidad, por ejemplo, en la modernidad empieza a generar unos avances tecnológicos tremendos, como cuáles, principalmente a partir de la revolución industrial. ¿En qué siglo se da la revolución industrial? Amigos, ¿están ahí? Sí, profe, pero Sí, profe, pero no sé. ¿Ustedes no han visto eso en sociales? Sí, claro, ¿no? pues sí, pero nunca hemos visto eso. Entonces, ¿para qué me dice que sí? Entonces es como un sí, pero no. No entiendo, o sea, ¿lo han visto o no lo han visto? No, 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 profe. Bueno, sí, bueno, no. 55. A ver, la revolución industrial, miren, acá está, las fechas. ¿En qué siglo es? ¿En qué siglo empieza? Ahí está incluso escrito. 1760. ¿Qué siglo es? Si hablamos de 1700, ¿qué siglo es? El siglo XVIII. Muy bien, 17. 18. Siglo 18. Si estoy hablando del año 2021, ¿qué siglo es? 21. Muy bien, siglo XXI. O sea, esa primera, yo les expliqué a comienzo, ¿no? ¿Cómo se decían los siglos? Sí, profe. Sí, profe. O sea, se habló de Yo soy de 1700, los que más se acuerda. se habló de 1700, es siglo XVIII. Se habló de 1800, siglo XIX. Se habló de 1900, siglo XX. Se habló de los 2000, siglo XXI. Se habló del 2100, siglo XXII. ¿Listo? Se le aumenta una esa primer cifra. Ahora, ¿por qué se caracteriza la revolución industrial? Pues porque la industria genera procesos mucho más rápidos y eso lleva a que se necesite ¿qué? ¿De qué estamos hablando hoy? Energía. Muy Energía. bien, no, estos manes son muy pilosos, excelente muchachos, son unos genios. Es más, yo creo que en un par de años ustedes se van a ganar un premio Nobel, estoy seguro. Claro, profe. Entonces, Premio Nobel a la aburrencialidad. No me pues no es noble, pero es Nobel. Dice que noble. Entonces, con la revolución industrial, digamos que empieza a pasar un proceso. Ahorita creo, es que no me acuerdo en qué revolución industrial estamos, creo que estamos en la quinta, si no estoy mal, quinta, sexta revolución industrial. Esta fue la primera revolución industrial. Entonces, ¿qué es una revolución? ¿Qué es una revolución? Cuando alguien, pues, ¿Estás de acuerdo con algo? ¿Cuándo qué? se opone a algo. No, las revoluciones, digamos que están relacionadas con la posición. Mejor dicho, ¿por qué se caracterizó la revolución industrial? Porque comenzaron los trenes, los carros y así, ¿no? Entonces, una revolución, ojo con lo que les voy a decir. Una revolución es un proceso que se da en el cual se cambia todo. O sea, no solo estamos hablando de una revolución política, como fue la Revolución Francesa. Sí, que en la Revolución Francesa mataron a los reyes y todo eso. Eso es una revolución porque se transformó, se cambió el modelo político. Pero con la Revolución Industrial es una revolución que, si bien generó procesos sociales y políticos muy importantes, principalmente es una revolución económica. O sea, cambió la forma de ver el mundo económicamente hablando. Entonces, mientras antes se cabalgaba en Cambió la caballitos o habían, ¿cómo se llama esos cosas donde iban los reyes? ¿En caballos? ¿Cómo se llama eso? Carruajes. Muy Eso, bien, los carruajes, ¿sí o no? Entonces antes se transportaba en carruaje. Cuando llega la revolución industrial hay un cambio en todo. Todo empieza a ser más rápido. Incluso Carritos. incluso el transporte. Bueno, los carros vienen un poco más adelante, pero lo primero, lo que genera
Trenes. Un cambio tremendo en la movilidad son los trenes. Muy bien. Y la máquina de vapor. Es decir, Chuchu. con la revolución industrial, los procesos empiezan a darse muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido. O ¿Listo? sea, profe, que, Sí. o sea, que lo que hizo que nuestro mundo fuera tan sucio fue la primera revolución industrial. A partir de bueno, digamos que antes de la revolución industrial había contaminación. Sin Pero embargo, sí las usaban emisiones contaminan. Es que antes de la revolución industrial, ¿qué había? caballos y pues eso, Bueno, pues, ¿no? ¿Qué hijo La de- edad de piedra. uy, no, tampoco. Tampoco. Sin respeto. Entonces, mira, mientras busco acá, respondo la pregunta que van a hacer en este momento. Profe, ya. Una pregunta, ¿es verdad que esta era no es, o sea, no sé cómo explicarme, es una era bastante fría? Digamos que nosotros tenemos una concepción de la edad moderna, porque cuando empieza la edad moderna es una edad principalmente basada en Inglaterra, en Francia, ¿cierto? Ese es nuestro referente. Acá en América fue totalmente diferente, porque acá, si bien ya habíamos estado conquistados por los españoles, se estaban gestando procesos de independencia, no se vivió una revolución industrial como sí se dio en Estados Unidos, pero ojo, la independencia en Colombia dependió mucho, muchísimo de la revolución industrial y de la revolución francesa, muchísimo, porque pues Francisco de Paula Santander estudió en Inglaterra y Simón Bolívar estudió en Francia. Entonces digamos que llegaron con esas ideas para buscar la independencia. Pero eso ya lo verán en sociales. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Miren las ciudades, en el Renacimiento y antes del Renacimiento, o sea, en la Edad Media, pues era el mundo de, si ustedes se han visto cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Ustedes se han visto Claro, profe, mi Enredados. infancia. Obvio, ¿quién es? Obvio, obvio. Ahora es lo único que vemos. Profe, No esa es mi vemos el Chavo. infancia. ¿Quién no Muy se ha bien, es la visto infancia de eso? todos. Imagínense que ese programa es tan viejo que fue de mi recontrainfancia cuando era un bebecito y todavía lo da. Imagínense, es de la infancia Sí, de todos. profe. Yo Igual creo que que el Chavo. no, Exacto, exacto, lo que igual que el Chavo Chavo. ya no está con nosotros. Profe, sábado o domingo, temprano desayuno, huevos o tamal. Con cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, lo Ajá. importante de Sí. ver, lo importante de ver cuentos de los hermanos Grimm, además de lo mágico y lo sorprendente que puede ser, es que en esa época se movía el mundo así. Entonces miren que eran caballos, estaba el artesano, el que talaba, entonces los índices de contaminación no eran tan altos, ¿sí? Cuando llega el Renacimiento, por ejemplo, estas son ciudades del Renacimiento, pues ya empieza a haber unos procesos de organización de ciudades, entonces los humanos se acumulan un poco más en un punto y se generan unas formas de producción un poco más contaminantes, pero digamos no a gran escala. Pero cuando aparece la máquina de vapor, cuando aparece la revolución industrial, miren cómo cambian las ciudades. Aparece esto. ¿Qué es eso que sale acá? Esto que estoy señalando. carbón. No, sí, pero ¿qué? Máquina de humo. O sea, con la revolución industrial aparece algo muy, muy importante que antes no estaba o no estaba tan marcado. Esto de acá, ¿qué será La esto? contaminación. ¿Qué es esto? Máquina de humo. No, esto, ¿Industria? este edificio, esta cosa, ¿cómo le llamamos? Fábricas. Muy bien, Fábrica. ojo con eso. Empiezan a aparecer las fábricas. ¿Y qué es la fábrica? Lugares donde se producen cosas a una escala muy rápida, pero muy rápida. Tan, 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 se empiezan a producir. Entonces en las grandes ciudades empieza a generarse la industria textil, la industria de la imprenta, o sea, de imprimir libros rápidamente. Antes se pasaban a mano los libros, imagínense. Y ya después con la revolución industrial aparece pues todo lo de las copias, las fotocopias que conocemos hoy día. Todo eso, se aceleran todos los procesos. Y así como se aceleró eso, también se aceleraron varias cosas. La primera, aparece la escala o la necesidad más bien acelerada de obtener, Más energía. más energía. Entonces, ya existía, pero se acelera y se hace mucho más técnica la minería. Necesitamos conseguir energía. Necesitamos que en todos estos procesos gastan energía también para conseguir más energía. Entonces, mire que todo el tiempo estamos hablando de cómo la energía se está transformando. Es una lucha por la energía. Si un
si un leopardo persigue una gacela en África o si un jaguar persigue acá, no sé, puede pasar, ¿no? Un puma, una oveja, un jaguar comiéndose un cocodrilo que una vez lo vi. ¿La lucha por qué es? Por Ener- energía, Por porque la energía energía. aquí para obtener energía. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces vea que en la era industrial se produce el tren. ¿Cómo se mueve el tren? Con un mecanismo. Fuego, Con energía. energía, principalmente vapor y carbón. Carbón, pum, le echan carbón al tren. ¿Y el carbón de dónde sale? De la tierra. Y el carbón puede salir incluso de seres vivos que tienen energía. ¿Sí ven Arbolito. cómo se está transformando? Entonces, mire que la humanidad, a medida que fue avanzando y a medida que fue pasando por el tiempo, pues fue especializando esas formas de procesamiento de energía, de obtención de energía, de gasto de energía. Todo el tiempo estamos hablando de energía. Y recuerden el principio de conservación. La energía no se crea y se destruye, sino que se Solo se transforma. transforma. Entonces, ahora sí, pregunta. ¿Quién creó el tren? O sea, ¿quién creó la primera revolución? ¿Cómo se llama? La Industrial. revolución. ¿Quién creó? Bueno, ¿Quién no, creó el no tren? sé, no sé quién habrá sido el genio que creó a la locomotora como tal, no sé, no tengo ni idea. De pronto el profe Julián nos puede responder eso. No, mentiras, buscámosle una vez, ¿sí o no? Ya que tenemos internet. Entonces, creador de la máquina de vapor. A ver quién fue. Entonces, dice acá, ¿Tantos? imagino, pues es que eso para que lo cree uno solo, no, es muy difícil. ¿Quién fue el creador de la primera máquina de vapor? Thomas Savery. Véalo acá en el primero. Me imagino que Sí. él puso la idea y los demás le ayudaron a construirla. David Papin, Edward Somerset, Frank Profe, Schumann, Edward Howard ayudaron a crear eso. Ahora, no estoy hablando, estamos hablando de la máquina de vapor, ¿cierto? O sea, una máquina que a partir de ciertos procesos hidráulicos se empezó a mover. Es un primer trencito, mírenlo. Mírenlo. profe, Dime. porque uno siempre que veamos esas imágenes antiguas, uno siempre ve así con el pelo todo redondo así? Lo que pasa es que Es una estamos pregunta, ¿no? hablando de qué países Inglaterra, y Francia y todo. Francia. Entonces son países que empezaron a moverse como con la aristocracia, era esto, y entonces Moda eso rarita. no era rara, al contrario, quien pudiera, digamos, todos, si hubiésemos nacido en esa época, todos nos hubiéramos peleado por una peluca de estas, ¿Ah, eso es una peluca? claro. Y eso es como de los que tienen así mandatos y los que tienen buen apellido. Claro, todavía en Buena- Inglaterra, si ustedes miran los jueces de Inglaterra, todavía tienen esto, porque esto es jerarquía, respeto, es conocimiento. No cualquiera usaba esto, sino las personas más duras, inteligentes y brillantes eran las que podían tener eso. ¿Bien? Entonces no es que fuera el estilo, porque se hacían esos peinados, no, son pelucas. Y eso generaba un estatus, un respeto. ¿Mm? Ahora, cuando se empieza a crear la máquina de vapor, pues todos los procesos están allí acelerándose y entonces empiezan a darse las formas desaforadas de minería. ¿Para qué se hace la minería? Básicamente para obtener energía. Entonces, miren, nosotros cambiamos el caballo. ¿Qué necesitaba el caballo para moverse? Energía, ¿Cómo la obtenía? Piernas. Cosa. ¿Cómo obtenía glucosa, esa eso. glucosa? Comiendo pues, el pasto y A partir las cosas. del pasto, del trigo, ¿sí ven? De plantas que tenían glucosa. Y el caballo empezó a mover los carruajes. Es decir, generaba energía cinética y potencial a partir de la energía química que era la glucosa. Y eso a través del sol. Pero entonces cuando se crea la máquina de vapor y después se crean los carros empezaron a utilizar ya otro tipo de energía química, Los caballos son libres. Y que, petróleo. que es el petróleo, es un combustible, ¿sí o no? Entonces, con ese combustible se empezó a mejorar la forma de transporte.
a partir de inspiración de los caballos, porque antes era, si usted tenía 8 caballos, iba más rápido, si usted tenía 1, iba más lento. A partir de eso, se basó la medida para los carros y los vehículos. Por eso es que cuando ustedes ven un carro, dice, ¿cuántos Caballos de fuerza. caballos de fuerza tiene? ¿Sí me entiende? O sea, es como si ese Mm. carruaje todavía fuera tirado por caballos, entonces si tuviera tantos caballos, no, tiene 10.000, como si esto lo tiraran 10.000 caballos. Es más o menos de ahí viene la tradición de decirle caballos de fuerza. ¿Listo? Y profesor, Dime. mamá me está contando que los motores de panela también se utilizaban caballos ¿para qué? Para producir la energía y que se hiciera pues la Claro, manera. claro, miren eso tan interesante. Digamos, por ejemplo, incluso yo sé, estoy seguro, que en zonas rurales, no solo los caballos, también se usaba ganado para mover en la industria. Ahora, ahorita no es tan común porque pues eso es una tecnología un poco más vieja y la gasolina, el combustible cambió eso. Entonces, miremos algo muy interesante, lo que decía tu mamá, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo en lo que dice tu mamá? La energía mecánica antes la creaba otro ser vivo, en este caso el caballo o el mismo humano, por ejemplo, si nosotros movemos una polea, ahí generamos nuestra energía, se la transferimos al mecanismo. Pero cuando llega el descubrimiento y la aplicación del petróleo, todo eso cambia y se acelera más la producción y los procesos energéticos. Entonces el petróleo se convierte en la principal fuente de energía de los seres humanos. Obviamente no para vivir, no para nuestro cuerpo, pero sí para todos nuestros demás procesos. ¿Sí? Entonces, digamos que el petróleo se convierte en algo esencial para movernos, para vestirnos, para todo. Yo les decía en la clase anterior, en un momentico muy breve, que todo lo que hay alrededor, si ustedes miran alrededor de nosotros, nos sorprenderíamos la cantidad de cosas que están saliendo del petróleo. Nos sorprendería. Entonces nosotros decimos, no, es que el petróleo es malo, que tal cosa. Ojo, no estoy defendiendo el petróleo. Ahora, todo esto lo digo es para dirigirlo a la última pregunta que aparece en el video que yo subí. Y es, ¿cómo encontrar energías alternativas al petróleo cuando el petróleo nos está dando 3.000 cosas que nosotros utilizamos? ¿Se puede? Sí, porque la energía se transforma. Ahora, ¿cómo crear o cómo obtener energía menos contaminante? Esa exposición que tienen ustedes, se los digo en este momento, no es una exposición fácil, muchachos. Y no es fácil porque la pregunta que yo les pongo al final es una pregunta un poco difícil en el sentido de que les toca pensar en alternativas. O sea, les toca pensar. Y para Y que en uno... Colombia, Exacto, y en Colombia. Entonces, la idea no es que sea que usted te diga algo correcto o incorrecto. Lo que usted diga va a ser obviamente correcto, pero piense en qué formas puede contribuir para bajar eso. No vaya a decir, no, profe, ya dejar de comer cosas o dejar de usar cosas de petróleo. No, pues sí, chévere. Pero ¿cómo reemplazamos todo eso del petróleo que nos está dando en algo que usted va a proponer? Listo, muchachos, voy a dejar hasta ahí. Los amo, son los mejores. Tremenda clase, muchachos. Tremenda. Los amo. por eso me gustan esas clases. Listo, mis amores. Nos vemos la otra clase. Listo, empezamos exposiciones la siguiente clase. Chao. Los amo. Chao. Chao. profe. Chao, mis amores. Son los ¿Cuándo máximos. se cierra eso? El miércoles. Ah, ok. Chao. Bien. Chao. Chao, chao.